En este video te voy a mostrar el peculiar modelo de investigación que utiliza el FBI, en el que a partir de ciertos factores de la escena del crimen, como la posición de la víctima y otros detalles, crean diferentes perfiles de los criminales. Quédate hasta el final, vas a sorprenderte. La denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación usual es la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen, aunque no necesariamente la única. Los asesinos en serie tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y lo hacen impulsados por alguna necesidad interior imperiosa. Según el FBI, las motivaciones de un asesino en serie pueden ser la ira, la búsqueda de emociones fuertes, la gratificación sexual, la ganancia financiera y la búsqueda de atención. Suelen seguir una misma metodología o modus operandi, involucrando a víctimas que a menudo comparten alguna característica con el agresor, ya sea ocupación, origen étnico, apariencia, sexo o edad. Cuando hablamos de un criminal en serie, siempre solemos relacionarlo con personajes como Hannibal Lecter, la figura de un asesino en serie realmente inteligente, que tiene todo medido y controlado para que sus actos transcurran según sus planes. Sin embargo, no todos los crímenes, ni mucho menos, son cometidos por genios del mal. En la mayoría de ocasiones, estos llegan por hechos fortuitos, condicionantes externos, necesidades o problemas personales. Por estos motivos, el FBI utiliza un modelo de investigación basado en la dicotomía organizado-desorganizado, en el que a partir de ciertos factores de la escena del crimen, como la colocación de la víctima, su estado físico y otros detalles, se enfoca la investigación hacia la idea de un perfil de criminal organizado o desorganizado. A los crímenes organizados, habitualmente, los relacionamos con perfiles como el de los asesinos en serie. Estos suelen tener un modus operandi muy pensado, metódico, y sus crímenes suelen partir de una idea premeditada y muy planeada. Habitualmente se habla de que este tipo de criminales sufren fuertes problemas psíquicos, como la psicopatía. Además, suelen obtener placer, o al menos la inexistencia de remordimiento, al causar daño o mal a otro semejante. Es habitual que el criminal haya sufrido abusos durante la niñez o provenga de una familia desestructurada. Los patrones que definen a este perfil de criminal son el de una inteligencia por encima de la media, de un alto nivel educativo, con control sobre sus actos, astucia y mucho sentido del orden. Paradójicamente, y aunque parezca extraño, suelen ser personas con capacidad para formar una familia, con tolerancia social y facilidad de palabra, puesto que habitualmente tienen que seducir a sus víctimas para cosechar sus oscuros objetivos. Respecto a la escena de este tipo de crímenes, es evidente que existe una infinitud de ellas, pero suelen partir de 3 tipos. El primero es el de la víctima que fue abordada por el asesino. El segundo es cuando la víctima es asesinada y por último, la tercera es cuando el cuerpo es eliminado con el objetivo de no dejar huellas. Es habitual que estén familiarizados o aprendan el método de trabajo de policías y forenses para así no ser descubiertos. Por último, también suelen estar muy informados y siguen con frecuencia la actualidad de su propio caso. En el caso de los crímenes desorganizados, hay una gran cantidad de ellos que no están planificados y en los que podemos encontrarnos evidencias propias de los despistes, como las huellas dactilares o gotitas de sangre, puesto que en estos casos no suelen tener pensada la manera en la que van a ocultar el cadáver. Estos son más comunes entre gente joven, con problemas mentales o bajo los efectos del alcohol o las drogas. También suele tener influencia el entorno familiar, puesto que es habitual que el criminal haya sufrido abusos durante la niñez o provengan de una familia desestructurada.
Suelen tener problemas en su vida sexual y sus relaciones en sociedad. En cuanto a su modus operandi, lo más común es que actúen instintivamente, utilizando la fuerza física contra sus víctimas y sin intención alguna por ocultar su crimen, lo que aumenta notoriamente las posibilidades de dejar algún rastro. Aunque parezca extraño, por su enorme fama, un claro ejemplo de criminal desorganizado es Jack el Destripador. Como es lógico, el modus operandi y la firma del delincuente es algo tremendamente común entre los criminales organizados, y no es así en los desorganizados, puesto que estos últimos no suelen tener ninguna preparación previa ni objetivo concreto. En el caso de los organizados, hay que tener claro que este modus operandi no es siempre fijo y constante, sino que se adapta según las circunstancias, habilidades adquiridas o información obtenida. Una estrategia muy habitual es que los criminales modifiquen la escena a posteriori para facilitar pistas falsas o dificultar la investigación policial. Respecto a la firma, muchos criminales utilizan este tipo de distintivos. Hubo un caso en España, el del asesino de la Baraja, que siempre dejaba un as de copas junto a sus víctimas. Este tipo de firmas suele estar relacionada con una fantasía del asesino, que suele aparecer con el paso del tiempo, como la mutilación de alguno de los miembros de la víctima, aunque en ocasiones simplemente es por la sensación de ver reconocida su labor. Por último, hay otro aspecto de enorme interés a la hora de resolver un crimen: la puesta en escena. En este caso también, por sentido común, lo más normal es encontrar escenas mucho más cuidadas en el caso de asesinatos organizados. Una estrategia muy habitual es que los criminales modifiquen la escena a posteriori para facilitar pistas falsas o dificultar la investigación policial. Estas alternativas también pueden formar parte de la propia firma del asesino o con la intención de mandar un mensaje cifrado a los cuerpos policiales. Un número significativo de asesinos en serie muestran simultáneamente ciertos aspectos de los dos tipos mencionados, aunque las características de un crimen dominan. El comportamiento de algunos asesinos declina de ser organizado o desorganizado según sus homicidios continúan. Complementan cuidadosa y metódicamente los asesinatos al principio, pero conforme su compulsión se sale de control, dejan de dominarse, volviéndose descuidados e impulsivos. Finalmente, podremos decir que el asesino, en definitiva, no hace sino llevar a cabo una fantasía de carácter ritual. No obstante, una vez sacrificada la persona agredida, se esfuma la identidad que la misma conservaba dentro del imaginario del criminal. La víctima ya no representa lo que el victimario suponía al principio, a saber, la novia que lo rechazó, la voz retumbante de la madre odiada o la aplastante lejanía provocada por el padre ausente. Todos estos fantasmas permanecen grabados de la forma más vívida en la psique del ejecutor, luego de perpetrado el crimen. Y éste no ha logrado ahuyentarlos de su interior. Por el contrario, su intangible presencia se torna cada vez más opresiva y ominosa, y metafóricamente lo obliga a repetir el enfermizo ciclo que lo empuja a volver a matar. El desastre cometido no borra ni cambia el pasado, porque el asesino en serie termina por odiar más. De ahí el carácter adictivo de su mecanismo mental y la imposibilidad de detenerse. El clímax obtenido instantes atrás tan solo resulta un espejismo que no logra compensar esos sentimientos contradictorios y tampoco llena su hondo vacío ni le sacia la febril ansiedad que lo agobia.